Es diestro con las palabras, licenciadito. Será igual de hábil con su cuerpo. Yo te amo, pero no voy a permitir que te burles de mí con esa mujer. Aléjate de mí. Aleja tu marca del diablo. Déjame. Es un tatuaje de un tridente, es de un chango con la cola del diablo. Altagracia Sandoval. La doña. Al fin nos volvemos a ver, señor preciado. Lárgate de mi Navidad. Ay, caramba. ¿Está bien? No iba a matarme. ¿Por qué pensó esa estupidez? A ver. Yo solo vi una mujer que se estaba hundiendo en lo más hondo. Vestida. Pensé lo que cualquiera habría pensado. Ahora lo que nunca imaginé es que fuera usted. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Por qué se detuvo? A usted le encanta jugar a salvar a los demás. No, a ver. Yo no me detuve, fue pura coincidencia. Se me tronó una llanta. Y justo en ese momento vi un carro mal estacionado con una puerta abierta. Asumo que es el suyo, ¿no? Ah, bueno, si quiere, ¿los gastos? Bien, mañana le mando un cheque, ¿eh? Yo los cubro. Pero váyase. Váyase y déjeme sola. ¿Y quién está hablando de gastos? No, oiga. Yo no puedo permitir que se vaya así. No me Deje que la esté ayude. mirando. Y déjeme sola, ¿quiere? Váyase. Váyase de aquí. A ver. Eso, sí, cúbrase. Para eso era. A ver, ¿me puede explicar ahora qué está haciendo aquí? ¿Por qué vino a Veracruz? Por negocios. Y si me metí al mar fue porque quise y punto. Usted ya debería saber que siempre hago lo que se me antoja. No, sí, eso me queda bien claro. Que usted hace lo que quiere sin medir las consecuencias. Por eso dejó su coche mal estacionado con la puerta abierta. Pudo causar un accidente gravísimo. El único accidente grave fue encontrarme con usted. ¿Por qué siempre está a la defensiva? No se me acerque, aléjese. Está temblando. Ay, no me toque, ¿eh? Ubíquese, licenciadito. Si tiemblo es por el frío, no porque le tenga miedo. Yo no le temo a ningún hombre. ¿Por qué nos odia tanto? No sé de tanta importancia, ¿eh? Porque no lo odio. No estoy hablando solamente de mí, hablo de todos los hombres. Desde que la conozco, cada vez que se refiere a nosotros, lo hace con desprecio. Fue por eso que se interesó tanto en Margarita, ¿no? Cuando supo que habían abusado de ella. ¿A usted le hicieron lo mismo? Este caldito me está cayendo delicioso. Qué bueno. Y regresando al tema, ¿estás seguro que no te acuerdas de nada de lo que pasó ayer? No. ¿Dije algo inadecuado? ¿Hablé mal de tu hermana? No, tranquilo. En cuanto te acosté te quedaste dormido. Anoche volví a discutir con Altagracia, por eso decidí tomarme unas copas. ¿Ella te insinuó que tomaras? No sé.
No lo recuerdo. De cualquier manera, no hay cantidad de alcohol que me ayude a olvidar lo que siento por tu hermana, por su rechazo. Y dirás que soy un tonto, pero la sigo amando. ¿No piensas ir a trabajar? Ahora que lo dices. Tenía una junta importante, sí. Bueno, pues todavía estás a tiempo de llegar. Felipe, por favor, no descuides tu carrera. Tienes que dejar de tomar. El alcohol me relaja, me ayuda a olvidar. Y lo que menos me importa en este momento es mi carrera. Tengo que resolver mi situación con Altagracia. Oiga, espérese, no se puede ir así. Déjeme que la llevo. No quiero nada de usted. No quiero nada. A ver, le ofrezco mis disculpas. No debí preguntar algo tan privado. No la quise ofender. Pues no me ofendió, licenciadito. Si acaso, lo único es que me da gracia con su pregunta ridícula. Y míreme bien, ¿me parezco una mujer débil e indefensa? ¿Usted cree que yo dejaría que un hombre abusara de mí? Ahora no. Pero quizás en el pasado. Ya basta, ¿no? El único tema que tenemos en común es esa vecindad donde viven sus padres. No. Esos terrenos que me hacen perder una fortuna cada día que espero por ellos. A ver, vamos a dejar algo bien en claro. Ni mi familia ni yo estamos dispuestos a perder esa vecindad. Tiene un valor muy especial para nosotros. Sí. Algo que con su dinero no podría pagar. Claro, entiendo. Se trata de su hermana mayor. ¿Cómo dice? Sí. Yo supe que tenía una hermana que murió por causa de su marido. Me imagino que por eso sus padres se niegan a dejar la vecindad, ¿no? Que le recuerda a ella. ¿Nos mandó a investigar? Eso es lo que siempre hago con las personas involucradas en mis negocios. Me imagino que No, a ver, ya cállese, no, cállese. No se atreva a mezclar la memoria de mi hermana con sus estúpidos negocios. Mona, ¿estás chillando? Más tantito. ¿Y esa lana? Una cooperacha que me dieron Jorge y Magda. Son rete buena gente. Nomás me faltan $14,995 para completar el tratamiento de mi jefe. $14,900. ¿Cómo? O sea que necesitas juntar toda esa lana para que tu papá camine. Pues nomás es el principio. Es para un aparato que necesita que es que para estimular los músculos, una bicicleta o algo así. Y échale que todavía ni siquiera le he agregado el tratamiento, las medicinas y pues, todos los exámenes que hay que hacerle. No, pues vamos a tener que vender un montón de tortas si queremos juntar toda esa lana. Bueno, fuera que me alcanzara con lo de las tortas. La neta no creo pues, juntar toda esa lana. Está cañón. Ya no sé qué hacer, Lidia. Ya no tengo salida, ya... A menos que... ¿Qué? ¿Piensas hacerle caso a la delegada? ¿Vas a vender mercancía robada? Por mi jefe soy capaz de todo. No ofendí la memoria de su hermana. Simplemente dije que investigue a su familia. Usted no hizo lo mismo conmigo. No ha querido averiguar mi vida desde que me conoció. Por favor, no vuelva a nombrarla. Ella es sagrada para nosotros. Sí, entiendo. Entiendo el dolor que debe sentir por la forma como murió, maltratada por su marido. Pero es por ella que se dedica a defender mujeres abusadas, ¿verdad? Lo hace porque no pudo salvar a su hermana. Yo fui un imbécil. Cuando Clara venía a visitarnos, más de una vez yo le vi marcas en sus brazos y ella inventaba cualquier excusa y yo se la creía. No supe ver que ese desgraciado me golpeaba. Por lo que investigué, usted era muy joven cuando se ocurrió. No puede culparse por la muerte de su hermana, ni por lo que sufren el resto de las mujeres del mundo. No puedo evitarlo, no sé, me siento responsable por Margarita y por cada una de mis defendidas, así como también por usted, aunque de otra manera. Oiga, es cierto que yo, desde que la conozco, no hago más que preguntarme cosas de su pasado. Yo solo quiero saber quién es la verdadera mujer que se esconde tras la armadura de la doña. No se confunda. No necesito que nadie me salve.
No estoy tan seguro de eso. Yo siento que sí tengo que salvarla. Pero de usted misma. Algo que no puedo evitar. Tenerte cerca. ¿En serio vas a vender de contrabando? Pues así que digas que orgullosa me sentiría, pues no. Pero pues qué, pues es mercancía que nomás entra al país sin pagar impuestos. Digo, pues no le hacen daño a nadie por conseguirla. Pues sí, pero yo conozco muchos ambulantes que han caído en esa trampa. Primero que contrabando, luego que mercancía robada y luego que drogas. Y cuando menos se lo esperan, añales en la cárcel. Ay, pues ahora no eches la sal. Pues es que tú no me entiendes, Lidia. No nomás es el deseo de ver a mi jefe caminar. Son muchas cosas. El médico dijo que pues puede salir peor y que pues por la tomadera y la caída pues se le pudo complicar todo y tener pues hasta tumores. Mira, Mona, yo sé que tú estás muy preocupada, pero... ¿y si le pides ayuda al Saúl? Ni que fuera millonaria, como para que me ande prestando la lana que necesito, ¿no? Pues sí, pero no estoy hablando de préstamos. Él es un abogado, ¿no? Bueno, pues tiene muchos amigos con mucho dinero y él te puede ayudar a conseguir una chamba donde tú ganes más dinero, donde puedas ahorrar y así no te metes a negocios chuecos. No, pues sí tiene sentido lo que dices. Pues sí. Pero no, olvídalo. Yo no quiero andarle causando broncas con su novia. Ay, pero ¿qué tal que la pesada de su novia, una de esas sí te ayuda? Digo, esto es una emergencia, es tu papá, ¿no? ¿Te cae? Pues sí. Tu boca cerca. Tu cuerpo cerca. No, esto no puede ser. No, Altagracia. Para usted, la doña. No, Altagracia. ¿Cuándo vas a entender que tú a mí no me das órdenes? Me he enfrentado a tantos hombres. Muchos que trataron de doblegarme, pero nadie pudo contra mí. Sabrás qué hacer en la guerra, pero no en el amor. Mis besos te pusieron nerviosa. Ay, por favor, no sea absurdo. Míreme bien. ¿Le parezco un adolescente que se derrite por unos cuantos besos? Dímelo tú. ¿Cuánto hace que no sentías lo que acabas de sentir? Sé que no tengo mucha experiencia en derecho mercantil, pero si usted me permite un periodo de entrenamiento, yo le puedo demostrar mis capacidades y todo. Ya. Ajá. Muy bien, gracias por su tiempo. Hasta luego. Adelante, pase. Está abierto, ¿eh? Buenas. ¿Qué onda? ¿Y ustedes dos qué están haciendo aquí? Disculpe la molestia. Pues es que venimos... Venimos buscando al Saúl. Es que queremos saber si ha regresado de Veracruz. A ver, ¿qué son esas confiancitas? Como que el Saúl. Para ustedes es el licenciado Aguirre, ¿sí? Por supuesto. Sí, no se preocupe. Disculpe el abuso. La neta, yo quería hablar con él porque... Obviamente enfrente de su persona, porque pues es su novia, ¿no? Ay, ya, mosquita muerta, me tienes harta. Deja de abusar de la lástima que te tiene Saúl, ¿sí? No me vayas a seguir, déjame en paz. No, Altagracia, espérate. ¿Qué pasa contigo, Saúl? ¿Ya te olvidaste lo que me dijiste aquel día? Según tus palabras, un verdadero hombre jamás se fijaría en una mujer vacía como yo. Está bien. Mentí. ¿Estás contenta? No voy a seguir haciéndome el imbécil. Tú me provocas. Y ya no pienso seguir negándolo. Ya no sigas. Solo hay un hombre que me importó en la vida. Y le hice un juramento. Hasta que no cumpla ese juramento, yo no existo. No soy para nadie más. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál fue el juramento que le hiciste a ese hombre que fue tan importante para ti?
tengo que ir.